Este lo hizo en colaboración con Esther Semboraín de Torres, una escritora argentina, pues, que al parecer hoy recordamos gracias a que Borges la incluyó en este libro. Bien, dice Borges sobre Edgar Allan Poe: su vida fue breve y desdichada, si es que la desdicha puede ser breve. Y en eso influye mucho la forma en la que Edgar Allan Poe vino al mundo, que al parecer es algo característico en algunos escritores, que su origen determina su obra. Entonces vamos a ver cómo fue esa vida de Edgar Allan Poe. Lo más importante que podemos decir de su nacimiento fue que él fue hijo de una pareja de actores de teatros ambulantes y de teatros populares que en el siglo XIX se daban en las principales ciudades de Europa y de Estados Unidos, en particular en Boston. Bien, sus dos padres eran actores, su madre Elizabeth Arnold y su padre David Poe. Elizabeth tenía talento para la actuación, David no tanto, tenía talento era para el alcoholismo. De ahí que ya desde su padre vemos pues como esa tendencia a lo que él va a tomar luego, que es el alcoholismo. Bueno, Poe nace en 1809 en Boston. Allí en esa ciudad se habían residenciado por un tiempo la pareja de David Poe y Elizabeth. Sin embargo, ellos de allí emigraron a otra ciudad que fue Richmond. Allí fue donde pasó el segundo evento determinante del origen de Edgar Allan Poe. Su padre los abandona. Recordemos que era un alcohólico, no le iba bien en el teatro a él porque tenía un carácter demasiado fuerte y no era buen actor. Entonces, pues cuentan algunos contemporáneos que el padre de Poe era constantemente abuchado en los teatros populares. Recordemos que en el siglo XIX un teatro no tenía la formalidad que tienen los teatros hoy en día. Un teatro era algo muy parecido a ver un acto callejero, solo que en un lugar con techo, pero los que iban era el pueblo y por lo tanto si no les gustaba algo podían tirarle lo que estuvieran comiendo en el momento o insultarlo. Entonces esto le pasó constantemente al padre de Poe, que dejó el teatro, se dedicó al alcoholismo y en algún momento de su vida con Elizabeth los abandonó. Se deduce que estaba enfermo y no se sabe dónde murió. Allí tenemos el abandono del padre. Luego, Edgar quedará hasta los 3-4 años con su madre y otros dos hermanos. Él era el hermano del medio. Y Elizabeth, que sí tenía talento para la actuación, siguió trabajando en esto. Y algunas de las primeras imágenes que tendrá Poe de su madre es una mujer que constantemente está en el escenario o está en un camerino y que una de sus actuaciones más constantes eran actuaciones de obras de Shakespeare. Entonces Hamlet, donde ella hacía de Ofelia, o Macbeth, donde hacía de Lady Macbeth. Entonces él veía constantemente que su madre en el teatro moría y luego se la encontraba viva de nuevo. Entonces imagínense esto, ustedes tienen un hijo que todavía no distingue entre la realidad, entre el sueño, entre la vigilia, y ustedes lo llevan constantemente al teatro a que vea a su madre morir. Ustedes saben que cuando uno va al teatro uno se mete en la trama de la obra y en cierto modo uno cree que esos actores allá mueren. Eso le pasa a uno de adulto. Imagínense un niño viendo constantemente morir a su madre en obras de teatro y luego encontrársela viva en el camerino. Bien, esta es una imagen interesante que él guardó desde su temprana infancia. Luego su madre le da una enfermedad de la época, que es la tuberculosis. Como era tan querida por el público de Richmond, entonces hubo muchas familias de millonarios de la ciudad
que cuando cayó enferma la iban a visitar y le ayudaban sobre todo en la mantención de sus hijos hasta que falleció. Entonces, una de las familias que la cuidaba era la familia Allan, que estaba compuesta pues por la esposa Frances Allan y el esposo John Allan. ¿Qué pasa aquí? Finalmente ella queda muy impactada por la historia de esta actriz y decide adoptar a uno de sus hijos. Ese es Edgar Poe, que así se llamaba, y cuando pasa a esta familia entonces le dan el apellido de John Allan y ahí es cuando tenemos a Edgar Allan Poe. Bien, entonces miren, a los 4 años ya era un huérfano con una historia de pobreza y de enfermedad y llega pues a esta familia, una familia muy adinerada, y empieza otra faceta de su vida. Bueno, aquí les voy a leer un fragmento de un ensayo muy lindo que escribió Fernando Savater y su esposa Sara Torres, un libro que publicaron hace 2 años que se llama Aquí viven leones, sobre ciertos escritores pues, de la literatura universal. Les voy a leer esta primera parte que dice Savater en el ensayo que le dedica a Edgar Allan Poe. Dice: Edgar Poe nació el 19 de enero de 1809 en Boston, hijo de un matrimonio de actores originarios de Baltimore, cuya gira de actuación les había llevado a esa ciudad. Por el lado paterno, descendía de irlandeses de pura cepa, militantes y arriscados. Su abuelo, el general Poe, era un artesano que se había ganado el apodo militar organizando la defensa de la ciudad contra los ingleses durante la Guerra de Independencia. Hubiera querido que su hijo David tuviese una carrera también como esta, o como empleado de notaría, pero el joven se enamoró de la actriz Elizabeth Arnold y se dedicó a la vida de la farándula. Con poco éxito, David tenía una buena presencia, pero era mucho peor actor que su mujer y sus interpretaciones cosechaban más abucheos que ovaciones. De modo que se entregó a la bebida, contrajo la tuberculosis y sencillamente desapareció de la vida familiar. No sabemos a dónde fue a morir. Lo único seguro y relevante es que Edgar prácticamente no conoció a su padre. En cambio, ya aparecen en su vida el alcohol y la tisis, 2 dramáticos elementos recurrentes en su breve biografía. Su primera infancia transcurre entre bambalinas, siguiendo las actuaciones de su madre adorada, todas las noches haciendo los papeles de Lady Macbeth, Julieta u Ofelia, a las reinas de Oropel de dramas declamados ante multitudes. Aún no es consciente de lo que ve ni de lo que oye y no le da tiempo a cobrar conciencia de ello, porque tiene poco más de 3 años cuando su madre muere de tisis en Richmond, con solo 24 años. Es una mujer bastante joven. Deja 3 niños, de los que Edgar es el mediano, completamente desasistido, sin comida, sin ropa, y así entra en la vida del futuro escritor la tercera de las hadas malignas que velaron su cuna, la pobreza. Y también el tema poético central de su vida: el huérfano abandonado juega en la cámara mortuoria de su madre. Esta es una de las descripciones que hacen algunos conocidos y contemporáneos de Poe que conocieron a su madre, ¿sí? Que en la tumba de su madre Edgar jugaba. Apenas consciente de que tiene enfrente su primer cadáver de una mujer joven y bella, imagen delicadamente macabra que ya nunca le abandonará. Bueno, aquí me salgo un poco. Cuando Edgar Allan Poe escribe El Cuervo, su poema más famoso, este poema tiene mucha popularidad. Sin embargo, Poe ya tenía algunos enemigos literarios en Estados Unidos que criticaron y que dijeron que ese poema y gran parte de su obra era una imitación de la literatura alemana o
de la literatura gótica que en el siglo XIX se había hecho muy popular, sobre todo un escritor alemán que se llamaba Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, que escribió una cantidad de relatos góticos muy interesantes, entre ellos los primeros relatos de vampiros, ¿sí? Pero sobre todo un cuento que es un cuento fenomenal que se llama El hombre de arena, de Sandman, que habla de un hombre, es algo parecido como el mito de Pigmalión de la mitología griega. Es un hombre científico que hace una máquina, un autómata femenino, y que en su delirio ve que el autómata se mueve y cobra vida y se termina enamorando de la máquina. Sí, entonces es toda una locura porque el hombre definitivamente está desquiciado y es el único que cree que la máquina está con vida. Bien parecido a lo del Pigmalión, que esculpe una mujer hermosa y no recuerdo, Zeus, apiadado pues de la belleza de la escultura y de lo solo que estaba el escultor, le da vida a la escultura y se enamora. ¿Bien? Es una versión del mito más macabra. Bueno,